ver cómo se determinaba el caudal de diseño de una red de alcantarillado. Y recordándole, si ustedes se recuerdan, decía la norma que el caudal de diseño es igual a un caudal de punta más el caudal de infiltración más el caudal de conexiones erradas. ¿Está bien? Ahora, la norma dice que este caudal de punta, que le llama caudal máximo, es igual al caudal de origen domiciliar más el caudal de origen comercial más el caudal de origen institucional más el caudal de origen industrial. ¿Está bien? Vimos que el caudal de origen domiciliar dice que es igual a un coeficiente de punta por el caudal medio diario. Y el caudal medio diario vimos que era la dotación futura por la población futura por un coeficiente de retorno dividido entre 86.400 para transformar de litros día de la dotación a litros segundo. ¿Está bien? Ahora, vimos ya en la clase anterior, bueno, cómo calculamos la dotación futura, que es la dotación de agua. La dotación de agua que se entrega en la zona. Y dijimos que esa dotación futura la obteníamos primero de la dotación actual de la tabla que me recomienda la norma, para ingresando con el lugar donde estemos haciendo el proyecto, si es en los valles, en el altiplano o en los llanos, y con la población actual. Definíamos una dotación actual y calculábamos una dotación futura, tomando en cuenta qué cosa, la dotación actual, la variación anual de la dotación que oscila entre 0,5 y 2 y el periodo de diseño. ¿No ven? Para la población futura era lo mismo, solo en términos de la población. Vimos también que este coeficiente de punta, la tabla nos recomendaba 4 modelos matemáticos, de los cuales vimos que la fórmula de crecimiento geométrico era la fórmula que se podía utilizar para todas poblaciones y en todo el país. Entonces yo les sugiero siempre utilizar la fórmula de crecimiento geométrico. Y para calcular este coeficiente coeficiente de punta, se recomendaba utilizar 4 métodos, que esos métodos estaban en dentro de ellos estaba o 4 fórmulas, ¿no? Que estaba la fórmula de Harmon, la fórmula exponencial, la fórmula ¿qué más? Babi, GIF y la fórmula exponencial la habían quitado, ¿no? Era la otra fórmula, era la fórmula de Harmon, Babi y GIF. Que yo les dije que la fórmula que más se utilizaba era la fórmula de Harmon. Que la fórmula de Harmon tiene dentro de su expresión en el denominador el valor de P, y donde les dije que P no era la población futura, sino que es la población futura expresada en miles de habitantes, dividida entre 1000. Les dije también, porque así lo dice la norma, que cuando el valor era entre 1000 y 100.000 habitantes, se recomendaba utilizar la expresión de Harmon. Que cuando el valor era inferior a 1000, se adoptaba un valor de coeficiente de Harmon directo entre 4 y 5. Y cuando el valor de la población era mayor a 100.000, se recomendaba adoptar un valor directo entre 2 y 2,5. ¿Está claro? Entonces, de esa manera, ya habíamos visto cómo se determinaba el caudal domiciliar, cada uno de estos parámetros, donde, bueno, esta C, recordándole que siempre se adopta entre 0,6 y 0,8 y que como proyectista por seguridad siempre vamos a adoptar el valor de C igual a 0,8.
Entonces, pasamos a ver el caudal comercial, de donde ese caudal comercial nosotros lo obtenemos, a partir de multiplicar la dotación comercial por el número de unidades dividido entre 86.400. Y esa dotación comercial es la que obteníamos de las tablas que yo le di, o de tablas que también ustedes pueden buscar en la norma o buscar en el internet. Y el número de unidades dependía de la dotación comercial que yo fuera a calcular. ¿Está claro? Entonces, también vimos cómo calcular el caudal institucional, que nosotros íbamos a calcularlo a partir de multiplicar la dotación institucional por el número de unidades y dividido 86.400, y que esa dotación institucional la íbamos a sacar de las tablas que yo les recomendé o de otras tablas similares. ¿Está claro? Yo le podría haber llenado el libro de tablas, pero eso no tiene sentido. Le puse solo cómo se trabajan esas tablas. Y por otro lado tenemos el caudal industrial. El caudal industrial es un poco más complejo, porque las dotaciones industriales varían mucho o han variado mucho con respecto a la tecnología. ¿Está claro? En este caso se recomiendan dos cosas: o aforar, si es que la industria existiera, aforar en la propia industria el caudal que sale de la industria, o sencillamente si nosotros conocemos la demanda de agua de la industria, calcular, como vemos acá, un 80%, que es lo que va a retornar, multiplicar por el coeficiente de 0,8 y obtener la dotación de agua potable que vamos a tener. ¿Está claro? Entonces, de esa manera, vimos cómo se obtenían cada uno de estos caudales, y con ello ya habíamos concluido cómo se determina ese caudal de punta que le llama la norma como Q máximo. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces vamos a calcular el caudal de infiltración, que sería este que está aquí, este que corresponde también a esta expresión, que es el caudal de infiltración. Entonces, el caudal de infiltración es aquel que contempla la infiltración hacia la red de alcantarillado, sobre todo de las aguas subterráneas, que se pueden incorporar a través de fisuras entre los colectores, fisuras de colectores. Muchas veces yo tengo un colector y puede tener una fisura, y por ahí se puede incorporar hacia el interior de la alcantarilla, sobre todo cuando mi nivel freático es alto, hay posibilidades de que se incorpore ese caudal de infiltración. Se puede incorporar también a través de juntas mal ejecutadas, o sea, esto va a tener un anillo de goma y aquí le vamos a introducir la espiga del otro tubo. Muchas veces, y vamos a aprenderlo acá, cuando se mete la espiga de un tubo en la bocina del otro, él tiene un anillo de goma, y muchas veces cuando meten la espiga, si no se tiene cuidado, puede morder ese anillo de goma y lo puede sacar de su cajuela, y por ahí es una posible fuente de infiltración de agua hacia el interior de las tuberías. O también puede ser en las cámaras de inspección, cuando yo tengo mi muro de mi cámara y aquí tengo que colocar una tubería que llega a la cámara. Entonces, si esta unión que tengo aquí no es estanca, entonces también por ahí se puede ingresar el caudal subterráneo hacia el interior. O cuando esto no está bien impermeabilizado, que se colocan, por ejemplo, paredes de mampostería de ladrillo y no se impermeabilizan por ambos lados, también por aquí puede ingresar el caudal de infiltración, que es el caudal de agua subterránea. ¿Está bien? Ahora, el coeficiente de infiltración
va a depender, lógicamente, de la altura del nivel freático sobre el colector. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si este es mi colector, no es lo mismo que yo tenga mi nivel freático por encima del colector a que mi nivel freático esté por debajo del colector. ¿Dónde tendrá más posibilidades de infiltración? Cuando lo tengo por encima. ¿Está bien? Aunque hay veces que cuando llueve, producto de la infiltración del agua, aunque el nivel freático esté por debajo, también se puede infiltrar el agua que va escurriendo hacia el interior de la tubería. Va a depender también de la permeabilidad del suelo y la cantidad de precipitación anual. No es lo mismo que yo tenga un suelo impermeable, la infiltración va a ser prácticamente nula. Pero también no es lo mismo en un lugar que llueva muy frecuente, con gran intensidad, hay más riesgo de que se produzca la intrusión de ese caudal de infiltración hacia el interior de la tubería. Por otro, las dimensiones, estado y tipo de alcantarilla y el cuidado que se haya tenido en las cámaras de inspección. O sea, un elemento fundamental es garantizar una ejecución de estos trabajos que sea la adecuada. O sea, que las cámaras estén impermeabilizadas, que la junta entre las tuberías y las cámaras estén bien hechas, que también las uniones de la tubería hayan sido colocadas adecuadamente y que no hayan mordido el anillo de goma y lo hayan sacado de su cajuela. Por ahí hay una posibilidad de infiltración. ¿Está bien? Bueno, para calcular este caudal de infiltración, la norma nos recomienda esta fórmula, que dice que el caudal de infiltración va a ser igual al caudal de infiltración unitario multiplicado por la longitud del tramo. ¿Está claro? Entiéndase que nosotros, cuando calculemos una red, nosotros no vamos a utilizar siempre la longitud total de la red, sino que nosotros tenemos una cámara, tenemos un tubo que sale de esa cámara, tenemos este tubo, llega a otra cámara y sigue su trayecto. Entonces nuestra longitud que utilizamos ahí es la longitud entre cámaras, o sea, es la longitud de eje a eje de cámara. ¿Está claro? Esa longitud que utilizamos para calcular el caudal de infiltración es de eje a eje de cámara. ¿Está bien? Y este es un cálculo que nosotros hacemos tramo por tramo. No usamos la longitud total de la red, sino que es un cálculo que utilizamos la longitud de un tramo que se conoce como un tramo, que es que está comprendido entre una cámara de inicio y una cámara final del tramo. ¿Está bien? Entonces este es el valor de longitud que nosotros utilizamos en esa ecuación. Ahora, el caudal de infiltración unitario, el Q pequeño sub I, está en función del tipo de material de la tubería y el tipo de unión que nosotros hagamos. Hoy en día, la gran variedad de materiales que utilizamos en las tuberías está conformada por bocinas con anillos de goma o juntas de goma, tanto las tuberías de hormigón como las tuberías de PVC, como las tuberías de asbesto cemento. Ahora, las únicas tuberías que no llevan juntas de goma son las tuberías de fierro fundido. Son de bocinas y espigas. ¿Entienden cuando les hablo de bocinas y espigas? Eso es importante que ustedes aprendan. Nosotros no vamos a tener una tubería. Las tuberías que encontramos nosotros en el alcantarillado son generalmente de 4 metros de longitud. Cuando nosotros tenemos que recorrer
mucha distancia, que tenemos muchas tuberías, entonces tenemos que unir una tubería con otra. ¿Para qué? Para conformar la línea de conducción. Entonces, cada tubería tiene lo que se conoce como una espiga y una bocina. En una de las cabezas la tubería tiene lo que es una bocina y en el otro extremo tiene una espiga. Que esta espiga, bueno, pues el otro tubo lo vamos a meter aquí, la espiga dentro de la bocina. Ahora, ellos aquí tienen una cajuela, una ranura, para poder meter un anillo de goma, que ese es el que cuando se le mete la espiga, se va a comprimir, la espiga comprime ese anillo e impide que salga el agua o que pueda ingresar. Ahora, muchas veces cuando manejamos los diámetros grandes, ¿está claro? Entonces, muchas veces el operador, que por ejemplo, ya si estamos hablando de una tubería de metro y medio, de 1 metro de diámetro, de 1,5 metros, etcétera, entonces el operador tiene que tener un equipo de izaje y empujar para que entre la espiga en esa bocina. Y si entra ligeramente ladeada, la puede morder la junta de goma y sacarla de la cajuela, y por ahí se puede producir una fuga. Entonces vamos a aprender acá que antes de cerrar un tramo de tendido de tubería hay que hacer una evaluación de la hermeticidad que tiene ese tramo para detectar cualquier problema a la hora de construir. ¿Está bien? Se hacen pruebas hidráulicas o de humo, dependiendo del diámetro. Entonces, les decía que tanto las tuberías de hormigón como las de material plástico hoy en día se utilizan con anillos de goma. Está claro, no se sueldan. Hay gente que la suelda con mortero, pero eso ya no existe. O con pegamento. Las tuberías de PVC sí existen, pero generalmente las que nosotros utilizamos en alcantarillado son con anillos de goma. Entonces deberíamos entrar con el tipo de tubería, que las que más se utilizan son hormigón armado y tuberías de PVC, y ingresar si es que el nivel freático es bajo o es alto. Cuando hablamos de nivel freático bajo, nos estamos refiriendo a que el nivel freático queda por debajo de la tubería. Este es nivel freático bajo. Y cuando hablamos de nivel freático alto, es cuando el nivel freático supera el diámetro de la tubería. ¿Está bien? Entonces, entramos aquí con el tipo de nivel freático. Por eso es que ustedes vieron cuando vimos los estudios que se deben realizar, y es que cuando se vaya a hacer el estudio de suelo, se le pide a esa comisión que nos diga la profundidad del nivel freático en la zona. ¿Para qué? Para que nosotros veamos dónde nos queda bajo y dónde nos queda alto. Entonces, entramos con el nivel freático, con el tipo de junta y el material de la tubería, y obtenemos el valor de Q sub I, que es el diferencial de caudal. ¿Está bien? Ahora, las tuberías de fierro fundido, que se utilizan mucho cuando vamos a atravesar un área verde, que quiere decir que hay árboles, entonces ahí se cambia el hormigón y el PVC por fierro fundido. ¿Por qué? Porque el fierro fundido es totalmente estanca la unión entre un tubo y otro. Porque en vez de poner anillos de goma, lo que se hace es que se funde en plomadura, con plomo. Se derrite el plomo y entonces se rellena esa unión con plomo. Ahí sí queda totalmente hermético y no hay margen de que una raíz de un árbol pueda ingresar y al final termina rompiendo las tuberías. ¿Está claro? O cuando vamos a atravesar
con un puente canal el lecho de un río, entonces se coloca también tuberías de fierro fundido porque son resistentes al impacto, pero además porque son muy estancas y no va a haber goteo de agua residual que me contamine el agua de ese río. ¿Se entendió? Bueno, el otro caudal que no falta es el caudal de conexiones erradas, que es este que está aquí. Ese caudal de conexiones erradas es el caudal de agua residual que considera en primer lugar los aportes de agua pluvial. ¿Está claro? Provenientes de bajantes de techos y patios. Y los aportes de las conexiones clandestinas de alcantarillado sin avisar al operador. ¿Está claro? Y que son imposibles de evitar en una red. A ver, el caudal de conexiones erradas toma en cuenta el posible aporte de las aguas pluviales, que siempre van a haber gente entretenida, y como quienes construyen estas instalaciones de desagüe sanitario, desagüe pluvial, son los ingenieros. Nosotros los ingenieros debemos saber de que los aportes de agua pluvial que se recolectan de las cubiertas de las casas o las edificaciones se pueden transportar a través de una canaleta, en el caso de los domicilios, una bajante pluvial y un colector que tiene que ser largado a la cuneta de las calles para que sea recolectado a través de las bocas de tormenta y a través del sistema de drenaje pluvial. Pero hay gente que, por ejemplo, que conecta esos bajantes a la cámara del alcantarillado, o el que se le inunda el patio pone una rejilla, una tubería y la conecta a la cámara de alcantarillado sanitario, cosa que no se debe hacer, porque siempre las aguas pluviales debemos conducirlas con un colector para que salgan a la cuneta de las calles. ¿Está bien? Pero bueno, la norma, o los que hicieron esta norma, entienden de que siempre va a haber un despistado que te va a conectar aguas pluviales a el alcantarillado sanitario. Entonces eso contempla este caudal de conexiones erradas, pero además contempla las conexiones clandestinas. ¿Qué cosa es una conexión clandestina? Vamos a suponer que lo que yo le dije en la clase anterior, tengo una casa y en el patio tengo otra casa. Mi hija se quiere casar, le construye una casa atrás y entonces esa conexión la hago a la cometida de mi casa y no le aviso a la cooperativa que hay nuevos aportantes. Entonces eso se considera una conexión clandestina. ¿Está claro? Y siempre va a haber una persona que se aviva y va a quererse conectar sin decir nada para que no le cobren el servicio. Entonces eso también contempla este caudal de conexiones erradas. ¿Cómo se calcula el caudal de conexiones erradas? Y atiendan acá. Es un valor, es igual a un coeficiente que se considera entre 5 y el 10% del caudal máximo horario. Los libros viejos no sirven. ¿Por qué? Porque los libros viejos que yo tengo de hace muchos años ya cambió la norma y este último libro que ustedes tienen es la versión nueva. Porque antiguamente el caudal de infiltración estaba dentro de este caudal que está aquí. Pero ahora la norma lo ha cambiado al caudal de conexiones erradas. Antiguamente esto lo calculaba como el caudal medio diario. Ahora la norma, como incluyó la infiltración del agua pluvial, lo calcula en base al caudal pico, que es el máximo horario. Entonces, se los estoy advirtiendo porque he tenido examen y me he dicho, pero yo lo hice por el otro libro, es tu problema. Yo les dije que tenían que usar el libro nuevo. El que lo calcule por el libro viejo lo va a poner un cero más grande de su cabeza. Entonces, ¿cómo se adopta este valor entre el 5 y el 10%? ¿Cuándo utilizo 0,5? ¿Cuándo utilizo 0,10?
Cuando yo tengo que voy a diseñar una red de alcantarillado en una zona donde a corto o mediano plazo, no se va, sobre todo a mediano o a corto plazo, no se va a implementar la red de drenaje pluvial, entonces yo utilizo 0,10. Si voy a diseñar en un lugar en que exista la red de drenaje, como por ejemplo en Santa Cruz, o que a muy corto tiempo se va a implementar la red de alcantarillado, la red de drenaje pluvial, utilizo 0,05. Entonces, si yo le pongo un ejercicio, les podría decir que a corto o mediano plazo no se tiene previsto la implementación del sistema de drenaje pluvial, entonces ahí ustedes están obligados a colocar 0,10. Si yo le digo que en el lugar existe o a corto plazo se va a implementar la red de alcantarillado pluvial, entonces ustedes utilizarían 0,05. ¿Copiaron eso? Bien. Bueno, entonces, y fíjense que aquí utilizamos el caudal máximo horario. ¿Quién es el caudal máximo horario? A ver si ya aprendieron. La hora de alta demanda. Es el caudal de la hora de alta demanda. ¿Y cuál es dentro de los caudales que hemos calculado? Las 12. ¿Cuál es de los caudales que les he enseñado hasta ahora? El domiciliar. El domiciliar, que es el que está mayorado por el coeficiente de Hammond cuando yo mayoro el caudal medio diario. O sea que este caudal máximo horario es este caudal que tengo aquí. ¿Está bien? Después cuando yo se lo ponga y me dicen, no sabía, pues es un problema. Ya se los dije, para que vean que fueron normales. Bueno, seguimos. Cuando no se tiene previsto en la zona del proyecto la construcción a corto o mediano plazo de un sistema de drenaje pluvial, entonces se recomienda adoptar por seguridad el caudal de conexiones erradas el 10% del caudal máximo horario, que es el que yo le decía, y como posible aporte de aguas pluviales provenientes de bajantes y techos y patios. Caso contrario, que exista o a corto o mediano plazo se va a implementar el sistema de drenaje pluvial, se utiliza el 5%. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Bien. Vamos a ver ahora, bueno, ya con eso, ya ustedes están en condiciones de calcular el caudal de diseño de cualquier red de alcantarillado sanitario. Es importante que ustedes cuando vayan a hacer ese cálculo en un proyecto afinen bien la puntería, porque fíjense ustedes que de este caudal es que va a depender todo el resto del diseño del proyecto. Va a depender las dimensiones de mi tubería, va a depender el cálculo de la planta, todo. Entonces, un error en el caudal de diseño me puede implicar a un error de funcionamiento. Y ustedes dirán, pero ¿cómo nos vamos a equivocar en eso? Se equivocan. En el proyecto que yo estuve asesorando más de 2 años, porque llegaba y se lo rebotaba a la empresa que estaba haciendo el proyecto de la red de alcantarillado y la planta de tratamiento para Warner para una proyección de 30 años, cuando yo vi que ellos calcularon el caudal de diseño, solo calculaban este caudal. No le sumaban ni el comercial, ni el institucional, ni el industrial. En Warner no hay escuela, hay escuela, entonces caudal institucional. En Guande no hay restaurantes, pensiones, esto, lo otro. Entonces hay caudal comercial. En Guande no hay industria, hay industria. Está la pila, están las industrias esas que están en Guande.
Y entonces, ¿cómo no vas a sumar estos caudales a tu red si tú lo calculas solo para los domicilios, cuando estas industrias, estos comercios, estas instituciones aporten? Lógicamente que tu tubería puede trabajar a sección llena tranquilamente. Entonces ahí se les viró el proyecto y se les dijo: consideren los aportes diferentes a los domicilios. ¿Está claro? Por eso cuando yo les dije a ustedes en la información que se requería, yo les dije que uno tenía que visitar el área de cobertura y darse cuenta donde hay comercio, donde hay instituciones. ¿Acaso no hay escuela en Guarne? ¿No está la alcaldía de Guarne? Entonces, ¿cómo no voy a considerar esos aportes? ¿Cómo no voy a considerar los aportes industriales si muchas veces son considerables, bien considerables? Entonces eso me puede traer como consecuencia que yo haya diseñado diámetros menores que lo que realmente necesita mi red de alcantarillado. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? Bueno, vamos a ver el caudal mínimo de diseño de una alcantarilla. A ver, suele suceder, voy a borrar ya toda esta información. Suele suceder que en los tramos iniciales, donde inician las alcantarillas, es muy común eso. Supongamos que yo tengo este manzano y que aquí inicia una alcantarilla secundaria 1 y este tiene una cámara 2 y tiene una cámara 3 que conecta con una alcantarilla principal. En estos tramos iniciales, como ahí está iniciando la red de alcantarillado, es muy común que el caudal te dé, por decirte, 1,2, 0,8, un caudal muy pequeño. Entonces, ¿qué te dice la norma? Que en aquellos tramos iniciales, cuando el caudal sea inferior a 2 litros por segundo, la norma boliviana dice: utilice como valor mínimo 1,5. Cuando te dé menor a 1,5, utilice 1,5. Yo no sé por qué la norma boliviana, o lo que hacen la norma, porque la norma no tiene nada que ver, los ingenieros que hacen la norma siempre llevan la contraria a la bibliografía internacional. Antes era 2 litros, ahora la han bajado a 1,5 litros por segundo. La bibliografía internacional, que es donde se recoge la experiencia a nivel mundial, te dice que en aquellos tramos donde el valor de caudal sea inferior a los 2 litros por segundo, adopten ese tramo como valor mínimo. Adopten ese tramo, dejen de estar con su celular, por favor. Los voy a sacar a los dos. Cuando el valor es menor a los 2 litros por segundo, yo adopte como valor mínimo 2 litros por segundo. ¿Por qué? Porque cuando uno larga un inodoro, el caudal que sale es mayor, inclusive hasta los 2 litros por segundo. En Guarne, estos ingenieros que hicieron el proyecto, basado en lo que dice la norma, quisieron usar 1,5 litros por segundo. Y cuando calcularon para 1,5 no le cumplía ni la fuerza atractiva, no le cumplía la velocidad, no le cumplía nada. Y para que le cumpliera, lo que hicieron fue aumentar la pendiente. Entonces, yo les dije, tenemos una topografía llana. Si nosotros aumentamos la pendiente para que me cumpla el valor de 1,5 que me dice la norma, que es nuevo porque la norma antigua decía 2 litros, que es lo correcto, no sé en qué se habrán basado para poner 1,5, como tú estás obligado a poner un diámetro mínimo de 6 pulgadas,
entonces te obligan a que tú aumentes la pendiente. Yo les insistí eso tanto, y lo cambiaron a los 2 litros al final, porque no le cumplía o se enterraban mucho. Para que tengan idea, tenían 17 estaciones elevadoras en toda la red. Y cuando le pusieron 2, le bajó a 11 estaciones elevadoras. O sea que, no por gusto, la bibliografía internacional te dice utilice 2 litros por segundo y no 1,5. Si ustedes me preguntaran a mí, yo le pondría 2 litros por segundo. Pero la norma de Bolivia dice 1,5. ¿Está bien? Vamos a ver que con la fuerza atractiva, la bibliografía internacional te dice que debe ser 0,15 y la norma dice que con unos estudios que hicieron en el acto, que yo hasta ahora, en todos los años que vivo en Bolivia, lo he tratado de buscar, nunca lo he encontrado ese estudio, lo bajaron a 0,10. Entonces por eso le digo, no sé por qué las normas, o los que hacen la norma, se ponen a jugar con cosas que son muy importantes. ¿Está bien? Entonces yo les recomiendo que utilicen 2 litros. Al final ellos tuvieron que usar 2 litros, porque se enterraban y les daban 15 estaciones de bombeo. Imagínense la cantidad de plata que hay que pagar. Cada una de esas estaciones de bombeo no solo es hormigón, porque tienes un cárcamo de bombeo, sino que tienes 2 equipos por estaciones de bombeo de 2 bombas. Era una millonada lo que salía el proyecto. Bueno, entonces, cuando en un tramo, sobre todo en los tramos iniciales eso ocurre, te dé que el caudal fuera menor a 2 litros por segundo, yo le sugiero, no se recomienda que se adopte el caudal mínimo, que es el que largaría un inodoro, que son los 2 litros por segundo. Aunque la norma de su país le permite hasta 1,5 litros por segundo. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver en el punto 4 cómo nosotros seleccionamos el diámetro adecuado para nuestro diseño que estamos realizando. Dice, el diámetro que nosotros tengamos o adoptemos como definitivo para nuestro tramo, porque esto se calcula para cada tramo, el que se acepta debe permitir siempre escurrir el agua no a sección llena, sino parcialmente llena. O sea, y la relación tirante de circulación dentro de la tubería con respecto al diámetro tiene que ser siempre menor o igual a 0,75. O sea que tu diámetro solo debe cubrirte el 75, el tirante debe cubrirte el 75% de su diámetro. Para que quede un 25% libre de agua, para que por ahí se puedan mover los gases que se generan en el interior de las alcantarillas para salir por los sistemas de ventilación que nosotros vamos a tener en una red de alcantarillado. Porque si esos gases no los evacuamos y se quedan mucho tiempo dentro de las alcantarillas, empiezan a carcomer hasta que te erosionan y te perforan la tubería. Y esos son los casos en los cuales cuando se produce una perforación del tubo empieza a salirse el agua residual, humedece el terreno, se sedimenta el terreno, se sedimenta la tubería, se pueden zafar las uniones y además se hunde el pavimento, y esos son los casos en que los carros se caen en los huecos, como vamos a ver en algunos videos acá cuando lleguemos en su momento. ¿Está bien? Entonces, para el caudal mínimo, la norma recomienda que mi tirante de circulación tiene que ser mayor al 20%, mayor o igual al 20% del diámetro del tubo. La relación Y sobre D tiene que ser igual o mayor a 0,2. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Señores, cuando usted tiene un tirante muy pequeñito, menor al 20%, se corre el riesgo de que los sólidos, el agua escurra y se queden los sólidos, porque ya hacen contacto con la pared y el fondo y se quedan por la fricción que le ejerce
el material de las paredes. Entonces te recomiendan que la relación Y sobre D máxima, el tirante, la relación Y sobre D menor o igual a 0.75, y para el caudal mínimo la mínima debe ser mayor o igual a 0,20. Ahora, sobre todo en los tramos iniciales donde tengo caudales muy pequeños, la norma recomienda que el valor de la relación Y sobre D se puede aceptar hasta 0.15 siempre y cuando obligatoriamente la velocidad sea mayor en ese tramo a 0,6 metros por segundo. Esa velocidad de 6 metros por segundo es la velocidad de autolimpieza de una tubería en alcantarillado. ¿Qué quiere decir? Que con esa velocidad todos los sólidos que ingresen con el agua residual a la red de alcantarillado van a llegar en el 100% a su destino final, que es la planta de tratamiento. ¿Está claro? Ese era el criterio que utilizaba el sistema convencional. ¿Está bien? Entonces, si tengo tirantes o relaciones Y sobre D menores a hasta 0.15, menores a 0.20 hasta 0.15, entonces en ese tramo obligatoriamente tengo que hacer cumplir que mi velocidad sea mayor o igual a 0,6 metros por segundo. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, en la tabla que vemos acá se presentan las relaciones Y sobre D más aconsejadas por la norma boliviana para cada tipo de alcantarilla. Por ejemplo, la relación mínima aceptable de la norma es que tiene que ser Y sobre D igual o mayor a 0,20. ¿Está claro? Eso es lo ideal. Ahora, puedo aceptar Y sobre D menores a 0,20 y hasta 0.15 siempre y cuando en ese tramo donde ocurra que mi Y sobre D es menor a 0,20 hasta 0.15 se cumpla que la velocidad de circulación sea mayor o igual a 0,6 metros por segundo, que es la considerada la velocidad de autolimpieza. Cuando yo en una tubería garantizo que mi velocidad es mayor o igual a 0,6, el 100% de los sólidos que ingresen a la red de alcantarillado van a llegar a su destino final. ¿Está bien? Ahora, la relación aconsejada para el diseño de colectores, interceptores y emisarios me recomiendan que la relación Y sobre D esté en el orden de los puntos 5. ¿Por qué? A ver si a alguno de ustedes les da para responder. Si es repitente, se la sabe. Si no se la sabe, está jodido todavía. Está más jodido que el que no repite. A ver, ¿por qué? ¿Por qué me recomiendan para los colectores, interceptores y emisarios, que son las tuberías de mayor diámetro dentro de la red, que la relación Y sobre D esté en el entorno del punto 5? O sea, fíjense que todavía me queda un 25% hasta el 75%. Por el acotamiento de la masa tubería. Porque los colectores, cuando yo los condeno a que sea el 75%, si después una pequeña ampliación yo la quiero conectar a ese colector, no voy a poder. Entonces la norma dice, dejo un margen de un 25% para acoplar futuras conexiones. ¿Está bien? Ahora, fíjense ustedes que dice que las relaciones aconsejadas para el diseño de las alcantarillas secundarias y principales es de 0.75. Le dicen, las alcantarillas principales y secundarias, trate de que la relación Y sobre D esté al límite. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿No se les ocurre nada en su cabeza? A ver, les explico. Primera cosa. Si yo tengo para un mismo caudal, vamos a suponer que mi tubería es 6 pulgadas. Si yo tengo que yo me doy una relación inferior a 0.75, para yo tener esto para un mismo caudal, cuando yo la obligo a que sea 0.75, ¿qué es lo que estoy haciendo? Reduciendo mi diámetro. Porque para que yo garantice Y sobre D 0.75 es que estoy llevando mi diámetro al mínimo posible. Esa es una razón. Al disminuir diámetro, ¿qué es lo que hago? Abarato la red. Si además tenemos en cuenta en que entre el 70 y 80% de la red está compuesta por alcantarillas secundarias y principales, entonces estoy, ¿qué cosa? Disminuyendo el costo de mi red de alcantarilla. No se olviden nunca que nosotros tenemos que garantizar un sistema que aún sigue siendo caro, y si podemos abaratarlo más con estas condiciones sería ideal. ¿Está bien? Esa es la razón. Recuérdense que las alcantarillas secundarias y principales son las que pasan por todas las calles, obligatoriamente. Ya los colectores recolectan de todas las principales y ya no pasan por todas las calles, pero las secundarias y las principales pasan por todas las calles, sí o sí. ¿Está claro? Entonces ellos representan el 70 al 80% del total del tendido de tubería de una red. Si yo logro que su relación Y sobre D la trabaje al límite a 0.75, estoy obteniendo el menor diámetro con lo que voy a abaratar mi red de alcantarillado. Claro, no es que la voy a llevar obligada a 0.75 porque no puedo, porque no me lo van a permitir los diámetros, porque los diámetros varían de 6 a 8, de 8 a 10, pero que esté lo más cercano a 0.75 para utilizar el diámetro y así optimizo todo. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Por otro lado, en el sistema que nosotros le estamos enseñando, que es el sistema simplificado, que no es el convencional donde se utilizaba 8 pulgadas, 200 milímetros, en este caso el diámetro mínimo que podemos utilizar en las alcantarillas secundarias, que son las que llevan el menor diámetro, es de 6 pulgadas, 150 milímetros. No podemos colocar un diámetro menor a ese. ¿Está bien? Y el tirante de circulación debe ser calculado considerando un régimen uniforme y permanente, y que el caudal máximo, para el caudal máximo la relación Y sobre D tiene que ser menor o igual a 0.75. Yo les pregunto, ¿qué cosa es un régimen uniforme y permanente? Bueno, un régimen uniforme, ¿qué significa? Que DY, la variación del tirante con respecto a la distancia, tiene que ser igual a 0. Esto es régimen uniforme. Eso lo aprendieron ustedes en las hidráulicas. Y que el régimen es permanente, quiere decir que la variación del tirante con respecto al tiempo tiene que ser igual a 0. Eso es un régimen permanente. Ahora yo les pregunto, en una red se cumple que el régimen es uniforme, o sea que aquí al inicio y a 1000 metros, 2000 metros, el tirante es el mismo. No. ¿Por qué? Porque el caudal lo vamos a recibir en ruta, lo que se llama en la hidráulica como entrega en ruta. En la medida en que vamos avanzando, el caudal se va incrementando y mi tirante va cambiando. No es régimen uniforme. Y le pregunto, ¿el régimen es permanente? O sea,
en la hora 12 de la noche, en la hora 7 de la mañana, en la hora 12 del día, en la hora 6, 7, 8 de la noche es el mismo? No, porque cuando están los caudales pico, el tirante aumenta con respecto al tiempo. Y cuando está el horario no pico, el tirante varía también. O sea que en una red nosotros tenemos régimen no uniforme e impermanente. Para solucionar eso se soluciona con un sistema de ecuaciones matriciales y es bastante complejo desde el punto de vista hidráulico. Gracias a eso nos salvamos todo, de que no tengamos que hacer un cálculo muy complejo. Los que han aplicado el método de la ecuación de Manning al flujo en redes de alcantarillado demostraron de que aun cuando hay sus variaciones, estas variaciones no traen una afectación tal de que pudiera requerir un cambio de diámetro. Entonces, gracias a eso es que usamos régimen uniforme y permanente y podemos emplear la ecuación de Manning para conducciones libres, porque Manning es para flujo permanente y uniforme. ¿Está bien? Ok. Pero en el examen le puedo poner un régimen impermanente y no uniforme y que lo calculen, ¿no ven? Un tramo. Bueno, y después dicen que eso es malo. Bueno, 4,5. Vamos a hablar acerca de las pendientes que debemos tener en los tramos de la red. A ver, a diferencia de una red de agua potable, donde el flujo es a presión, nosotros a la tubería no le ponemos pendiente, porque el flujo se mueve por una carga que me la da el tanque, la altura del tanque o una bomba, y entonces no es importante la pendiente. Pero acá, como el flujo en conducciones libres, el movimiento de flujo dentro de la tubería va a ser motivado por una pendiente o inclinación que le voy a dar al tubo para que el agua pueda escurrir. Entonces, con respecto a la pendiente, vamos a analizar dos condiciones. La pendiente mínima que yo puedo colocar en un tramo de alcantarilla y la pendiente máxima que puedo colocar en un tramo de alcantarilla. Todo esto que vamos a ver, cuando aprendamos la planilla de las 40 columnas, hay columnas en donde nosotros debemos chequear que se cumpla la pendiente mínima, la pendiente máxima, la fuerza atractiva mínima, todas es velocidad mínima, velocidad máxima, etc. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la pendiente mínima que nosotros podemos utilizar en una red de alcantarillado sanitario? Como el criterio que estamos usando nosotros en el sistema simplificado no es el de la velocidad, sino que es el de la fuerza atractiva mínima, entonces mi pendiente mínima va a ser igual a aquella que me garantice el valor de la fuerza atractiva mínima. O sea, que me garantice que mi fuerza atractiva sea igual a 0,10. Esto es lo que yo le digo, que si ustedes revisan el internet o la bibliografía especializada, ellos recomiendan punto 15. Sin embargo, la norma boliviana recomienda punto 10. Con ese estudio en el acto que yo nunca he podido encontrar en los años que llevo acá, y le he preguntado, he estado con gente del ministerio trabajando conjunto y le he dicho, ¿dónde tienen el estudio del acto que es 0,10? No lo tenemos. Imagínense ustedes. ¿Está bien? Pero bueno, si la norma dice 0,10 ustedes la hacen cumplir. Ahora, ¿qué significa que yo garantice que mi pendiente sea igual o mayor a 0,10? Que el 90% de los materiales, de los sólidos que ingresan a la red, van a llegar a su destino final, que es la planta. No el 100%, el 90%. Para que yo logre que el 100% de los sólidos que ingresen a la red lleguen a la planta, tengo que garantizar que mi velocidad sea mayor a 0,10. Pero sin embargo, con el criterio de la fuerza atractiva en las redes simplificadas, te permiten algunos tramos donde tu velocidad sea menor a 0,6, siempre y cuando
se cumpla que mi fuerza atractiva sea mayor o igual que 0,10. Evidentemente que esto tiene que ver con el problema de disminuir la pendiente de mi red. Porque en topografía llana como Santa Cruz, yo me puedo enterrar mucho. ¿Está claro? Porque ¿cómo yo logro aumentar la velocidad en una tubería de 6 pulgadas, que es la mínima? O disminuyendo el área, que es disminuir el diámetro, y no lo puedo hacer porque la mínima es 6, y entonces no me queda otra alternativa que aumentar la pendiente para acelerar el flujo y me dé una velocidad mayor o igual a 0,6. Y eso me entierra mucho mi red de alcantarillado, sobre todo en topografía llana. ¿Se entendió eso, no? Bueno, hay veces, como por ejemplo, en el caso de topografía llana de Santa Cruz, que nosotros tenemos que estar bordeando el valor de la pendiente mínima para no enterrarnos mucho y tener muchas estaciones elevadoras. ¿Está claro? Entonces, este criterio es importante tomarlo en cuenta de pendiente mínima para no enterrarnos mucho en topografía muy llana. En Guarne, aún cumpliendo con este requerimiento y llevando los caudales a 2 litros por segundo en mínimo, se van a construir hasta 11 estaciones elevadoras, para que tengan una idea de la importancia que tiene este parámetro. Los tramos donde la pendiente es mínima se deben verificar por el criterio de la fuerza atractiva, que la vamos a calcular por esta expresión. Y dice que la fuerza atractiva va a ser igual al peso específico del líquido. Aquí me preguntaban, por ejemplo, yo estoy haciendo un proyecto de una chanchería, como les he comentado, y el problema que tienen las aguas en la chanchería es que los chanchos alimentan solo el 10% del alimento que se le da, y entonces el 90% lo expulsan. ¿Está claro? Y además de eso, a los chanchos se le da calcio, mucho calcio, hueso triturado para que ellos se fortalezcan, y eso va con el agua residual. Y entonces me decía el ingeniero que me contrató, que es un ex alumno mío, me decía: y Carlos, y no hay forma de utilizar un peso específico para el caso de estos tipos de chanchería. No hay. Inclusive, no es lo mismo la densidad que debe tener el agua residual que la que tiene el agua potable. Y este peso específico, que dice que es 1000 kilogramos por sobre metros cúbicos, es para agua limpia. Pero para agua residual no existe estudio alguno que te permita obtener un peso específico del líquido. ¿Está claro? Entonces no te queda otra que trabajar con el 1000. ¿Está bien? Entonces, ¿eres quién es? Eres el radiohidráulico mojado. Recuérdense ustedes que yo voy a tener, y aquí empiezan las complicaciones del cálculo, yo voy a tener un radiohidráulico para toda la tubería llena, y si tengo un tirante menor, voy a tener un radiohidráulico mojado para el tirante de circulación. Entonces, no es el radiohidráulico de la tubería llena, sino que es el radiohidráulico correspondiente al tirante de circulación, que es un tirante menor al diámetro. Y el área, igual, es el área mojada, o sea, el área parcialmente, para la tubería parcialmente llena. ¿Está bien? Que a ustedes les enseñaron una fórmula grandísima en función del ángulo que forma la superficie con el punto medio de la tubería, ¿no es? Entonces, eso es como se calcula el área mojada y el radiohidráulico mojado. Aparte, hay una tabla que es la de las relaciones hidráulicas, que creo que no se la enseñan, por lo menos hasta el semestre pasado. Yo se las voy a enseñar. ¿Está bien? Bueno.
Y la pendiente, en este caso, es la pendiente de tubo. Cuando yo tengo un régimen uniforme, y aquí empiezan las diferencias en los cálculos, supongamos que yo tengo un régimen uniforme, esta es mi tubería y esta es mi agua. Si yo tengo un régimen uniforme, la pendiente del tubo va a ser igual a la pendiente del agua, igual, por decir, a la pendiente piezométrica. ¿Está claro? De la energía, de la rasante de la energía. Estas tres en régimen uniforme son iguales. SA es igual a SE igual a S sub 0. Porque el régimen es uniforme. Pero cuando el régimen no es uniforme, esas tres pendientes son diferentes. ¿Está claro? Porque este estirante en un régimen uniforme no es el mismo que la pendiente, porque varía. Y la de la energía peor. ¿Está claro? Ahora, como estamos partiendo en nuestro cálculo de que el régimen es uniforme, entonces podemos asumir en este caso como pendiente, porque de esta fórmula es el valor de la pendiente de la rasante de energía. Pero como las tres son iguales, asumimos como pendiente ahí la pendiente del tubo. ¿Está bien? Les aclaro todas esas cosas que ustedes ya deben saber de las hidráulicas. ¿Está bien? Bueno. Resulta obligatorio que en todos los tramos de alcantarilla, como nosotros estamos utilizando el sistema simplificado, debemos cumplir obligatoriamente que en todos los tramos se debe cumplir que la fuerza atractiva tiene que ser mayor o igual a 0,10. ¿Está bien? Ahora bien, para los tramos iniciales, ¿cuáles serían? Volvemos a lo mismo. Para los tramos iniciales, estos que están aquí, solo cuando arranca, eso es un tramo inicial. Cuando arranca una alcantarilla, en esos tramos no vamos a lograr nunca que la fuerza atractiva sea mayor a 0,10. Entonces, en esos casos, la normativa, consciente de que no se va a lograr el cumplimiento de esa fuerza atractiva, recomienda que solo en esos tramos iniciales debemos aceptar que nuestra fuerza atractiva obligatoriamente tiene que ser mayor o igual a 0,06 kilogramos por metro cuadrado. Si no se cumpliera porque fuera inferior, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren la fórmula, aumentar pendiente, porque yo no puedo cambiar el radio hidráulico porque sería disminuir diámetro de tubo. Entonces no me queda que aumentar de a poco la pendiente hasta que se cumpla que la fuerza atractiva en ese tramo inicial sea mayor o igual a 0,06 kilogramos por metro cuadrado. El inconveniente que puede traer en nuestro proyecto de la red de alcantarillado, que donde no se cumpla la fuerza atractiva, ¿cuál es? Lo que va a pasar que si no tengo la fuerza atractiva, que ya yo les expliqué que la fuerza atractiva es una fuerza tangencial que ejerce el líquido sobre los sólidos y lo arrastra, si no se cumple con esa fuerza atractiva, lo que va a ocurrir dentro de la tubería es que se va a sedimentar los sólidos y con el tiempo se me va a taponar la tubería. Y entonces la limpieza de la tubería es muchísimo más cara que poder solucionar en un proyecto el cumplimiento de la fuerza atractiva. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la limpieza de las tuberías se hacen hoy en día con equipos que son en extremo caros. Son muy caros. Un equipo comprado en Brasil y traído a Bolivia cuesta más de $100,000 con lo que se hace la limpieza. Y se lo digo, costaba $105,000, y eso que es comprando el camión por un lado y el equipamiento que se le va a montar por otro.
Porque si usted compra el equipo ya directo para funcionar, es muchísimo más caro. ¿Está bien? Cotizaciones recientes que se hicieron en Warner para la obtención de estos equipos. Bueno, entonces, otro problema que se puede presentar con que yo no haga cumplir con la fuerza atractiva, señores, es que los sedimentos no solo que se van a sedimentar en el fondo de la tubería y me pueden tapar el tubo, sino que también se van a descomponer dentro de la tubería. Y eso me trae como consecuencia que se forme el gas que se conoce como el sulfuro de hidrógeno. Está claro que es un gas que sale como resultado de la descomposición de la materia orgánica. El gas sulfuro de hidrógeno, en primer lugar, ay Dios mío, más bien no le cayó encima. El sulfuro de hidrógeno, en primer lugar, lo que genera son malos olores. Esa es la primera causa negativa que tiene. La segunda causa es que el sulfuro de hidrógeno me comienza a deteriorar todos los materiales que componen la red. Las tuberías, las cámaras, todo. Lo va carcomiendo hasta que lo perfora, como les he dicho, y esas son las causas por las que se hunde el pavimento y los carros quedan dentro de ese hueco. Aquí en Santa Cruz ya ha ocurrido en 2 lugares. Uno fue en el ingreso del puente que está en el Trompillo, que se llamaba Percy Fernández, y el otro fue aquí al lado de la caja petrolera. Está bien, se hundió el pavimento y cayeron los vehículos dentro de esos huecos. Por suerte no hubo que lamentar pérdida de vida humana. Pero además, otro de los problemas que genera el sulfuro de hidrógeno es el daño que puede ocasionar a la salud de los operadores. Si cuando nosotros vamos a hacer la limpieza de un tramo porque está obstruido o que lo vamos a inspeccionar, si la concentración de sulfuro de hidrógeno está en el orden de las 500 partes por millón y un operador inhala ese sulfuro de hidrógeno, automáticamente se desmaya cuando está en concentraciones hasta 500 partes por millón. Si ese gas está en concentraciones de 700 partes por millón o mayor, cuando un operador inhala ese aire, lo mata al momento, muere por asfixia. ¿Está bien? Eso ocurrió aquí, a Zaguapac le ocurrió con 2 empleados que eran 2 hermanos que habían contratado para hacer un mantenimiento a la red. Uno de ellos ingresó y el otro le gritaba y no salía, y el otro ingresó. Los 2 murieron por asfixia. ¿Está claro? Para nosotros evitar ese problema, se colocan esto antes de ingresar. Bueno, ya vamos a ver cómo se soluciona ese problema. Si no se le introduce aire de manera artificial, hay que destapar las 2 cámaras contiguas que van a ser inspeccionadas o limpiadas, y el operador tiene que alejarse y esperar entre 30 y 45 minutos. Lo ideal es tener este equipo de medición de gases y ahí te va a dar la concentración. Si no está ni en 500 ni en 700, se puede ingresar. De lo contrario, hay que esperar que se evacúen todos esos gases, el operador estando lejos, para que no pueda sufrir ningún daño. Ahora, existen compresores de aire que usted abre las 2 cámaras contiguas, inyecta aire de manera artificial con esos compresores y entonces eso acelera el proceso de realización de los trabajos. ¿Está claro? Además de que este sulfuro de hidrógeno es un gas que es combustible, explosivo. Entonces nunca se les vaya a ocurrir abrir una cámara y meter una antorcha o un fósforo porque van a volar como cafunga. ¿Está bien? Van a ir a las nubes sin necesidad de un cohete. ¿Está bien? Entonces eso es importante. Quiero decirles que en México, en una ciudad de México,
echaron un cigarrillo, botó un hombre un cigarrillo y bueno, tuvo la mala suerte de que el cigarrillo penetró por el orificio de la tapa y provocó una explosión que bueno, una explosión en serie en la cámara de infección. O sea, en la red, perdón, que murieron varias gente. Todo el que estaba caminando por la zona fue alcanzado por esa explosión. Bueno, otro de los elementos que nosotros debemos tener en cuenta es el cumplimiento de la pendiente máxima. O sea, tampoco podemos darle mucha inclinación a la tubería, porque cuando la velocidad de circulación en el interior supera los 5 metros por segundo, pueden ocurrir dos cosas. Una, cuando aumenta la velocidad por encima de los 5 metros por segundo, ocurre lo mismo que cuando usted tiene una velocidad muy pequeña. Cuando tiene una velocidad muy grande, los sólidos se quedan y el líquido se va, no lo arrastra. Es así. Y además, si ingresa algún objeto contundente porque retiran la tapa de una cámara y no la tapan, ingresan pedazos de palo, objetos contundentes, a las altas velocidades te pueden romper las tuberías en el interior de las alcantarillas. Por eso es que la normativa dice que la velocidad, para analizar el cumplimiento de la pendiente máxima, la velocidad tiene que ser menor o igual a los 5 metros y además menor o igual que la velocidad crítica. Ahora bien, para calcular las velocidades de circulación y la crítica se utilizan estas expresiones. La velocidad normal de circulación del flujo, utilizamos la ecuación de Manning que dice que es 1 sobre n, donde n es el coeficiente de rugosidad de Manning, que vamos a ver cómo se determina ese valor, por el radio hidráulico parcial elevado a la 2 tercios por la pendiente de la tubería elevado a los medios. Y el radio hidráulico parcial es la relación que hay entre el área mojada y el perímetro mojado. ¿Está bien? Y la velocidad crítica se calcula por esta expresión, que dice que es igual a 6 veces que multiplica la gravedad, que es 981 metros segundo cuadrado, por el radio hidráulico parcial, que es la relación que hay entre el área mojada y el perímetro mojado. ¿Está bien? Ahora, se debe cumplir para verificar el criterio de la pendiente máxima